Muy buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a un directo más y hoy empezamos un nuevo juego, una nueva serie. Espero que les guste mucho. Mis primeras impresiones de este juegazo, quizás uno de los mejores juegos de terror del año. Este juego, Marta is Dead, creo que es un juego de una compañía, de un estudio indie, llamado LKA en inglés, LKA. ¿Verdad? Y fue lanzado el 24 de febrero de este año para todas las consolas, menos Switch, pero todas las consolas, ¿no? Así que recién está ahí, muchachos, este juego, así que espero que la pasen muy bien, espero que disfruten, espero que se asusten mucho. Lo ideal es jugarlo en la noche, o que lo vean en la noche, pero bueno, vamos a nuestras primeras impresiones para ver si lo seguimos o no lo seguimos. Así que sean bienvenidos, no se olviden, soy Fugu, no se olviden darle subir, activar la campanita para tener más videos de este tipo de contenidos. Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver si todo está listo para el directo. Es importante, déjenme ver. Siempre hay que tener todo bien hechecito. Los frames van bien. Todo, que esperemos que esté todo bien, todo bonito. Me olvidamos de mandar eso no olvidamos, muchachones. Me olvidamos de mandar las cosas, las notificaciones a diferentes redes sociales. Estoy olvidando, me olvidé, sorry muchachos, sorry. Era que haga primero eso, de verdad, era primero que haga eso, pero bueno, no importa. Ahí estamos ahí. Perfecto, lo mandamos ahí en Twitter. Vamos ahora sí a Facebook, ¿no? Otra vez tenía problemas en Facebook otra vez, que no podía mandarlo directamente, no sé por qué. Ya puedo, creo, no puedo. Espera un momentito, muchachos. Sé que estamos aquí en la página que administra. Perfecto. Perfecto, ahora sí ya nos sale. Por suerte. Por suerte nos sale. Vamos a ver. No. El perfil de la página de legal, bla. Ya sabía. Sabía que esto iba a pasar. Sabía. Que no sé por qué. ¿Por qué me sale esto? Pero ya, vamos a corregirlo rápido. No se preocupe, vamos a corregirlo rápido. Ya. No sé por qué no puedo poner o actualizar en la página de administro y tal. Creo que es publicar. No está promocionar. Bueno, es que. A ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué? No, es que el anuncio no es. Aquí no es. Es que la verdad, estamos un poquito desactualizados ahorita porque antes podía, pero no sé por qué no puedo poner en publicar esto. Estamos ahorita en la página de Facebook, pero ahorita no se puede, no sé qué carajo que pasa, de verdad. Pero bueno, no importa, ya. Ahí está, lamentablemente no lo puedo poner en Facebook. Vamos a ver si lo mandamos más adelante, no sé. Podríamos ponerlo aquí. Un momento, muchachones, que esto pasa siempre en bueno, vamos a ponerlo, no importa ahí. Ahí vamos. Es que no sale. Bueno, se puso en Facebook. Era de poner en la otra página, pero lo podemos mandar en la otra para compartir. Eso podemos hacer. Si no, muchachones, vamos a ver. Vamos a ver. Perfecto, ¿no? Y esto lo mandamos en compartir. Compartir en una página. Ahí la mandamos. Que no sé por qué no se puede mandar directamente. Y por qué. Digo, ¿y por qué no me sale? Podemos compartir en una página que administro. ¿Y por qué no me sale? No, la verdad que hice algo feo en Facebook. Y ahora ya no puedo transmitir nada. No lo puedo mandar.
Ya lo hice. Algo mal hice, muchachos. Algo mal hice, pero bueno. Ahí estamos. No importa. No importa. Vamos a ver si no, nos quedamos aquí de largo y nunca vamos a hacer nada. Y nunca vamos a empezar directo. Así que vamos a darle caña, muchachos, porque si no, vamos a estar fatal, ¿ah? Vamos a estar fatal, ¿ah? Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Bien. Empezamos, ¿no? Vamos a ver qué tal. Bueno, eso era que lo hagan antes de empezar el directo. La verdad que me olvidé de publicarlo en Facebook también, pero bueno. Ajustar el brillo hasta que la imagen de la izquierda sea apenas visible, ¿no? Yo creo que estamos bien ahí. Aplicamos. Dice, la historia de Marta y los personajes que aparecen son una ficción, dice. Es algo ficción, pura ficción, muchachos. Así que no le paren bola a eso. Bueno, no dice que es alto. Bueno, se recomienda a los jugadores que tengan mucho cuidado, no ponen mucha sangre, desmembramientos, desfiguramientos de figuras humanas, autolesiones, bla, bla, ¿no? Dice, explora las complejidades de la mente humana, el trauma psicológico y la autolesión. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Si tú alguien que lo está sufriendo, hay recursos e información sobre crisis disponible. Perfecto, ¿no? Todo bien, checito. Todo bien, checito. Eso me gusta, que se preocupen por las demás personas. Y empezamos. Empezamos. Marta is dead, muchachos. Por fin lo tenemos. Bueno, gráficamente, ¿qué puedo decir? Espectacular se ve. El modelaje de los personajes. I'm Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. Por cierto, el juego es de compañía italiana. Tanto que decir. Hay tanto que decir. Childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Verano de 1992, creo que decía, ¿verdad? ¿Es así? Verano de 1992. Bueno, tenemos nuevo capítulo de leyenda, verano de 1929. Will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Yes, I know. Ya está claro. Jóvenes, cuando hay niebla, dice. ¿Y esta muñeca que ven ahí? Julia, ¿Ves, Julia? El don del sufrimiento. Perfecto. No. Uy, ¿qué es eso? Chica, está traumada esta chica, esta niña. Está traumada. Ya. Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Mi hermana Marta, ¿sabes? La hermana de Marta. Tu hermana está con tu madre. Así que no te preocupes. Las echas. Ah, ya entiendo. Julia. I mean, yes. I miss Martha. Imagino que tienen que buscar a la hermana, imagino. I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. ¿Está viendo la historia? Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Uy, soñaré con la dama. Was she beautiful? She was beautiful. Yes. Julia, ¿verdad? ¿Julia? O Julia, no me acuerdo. Beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. O sea, le encanta dormir con cosas de terror, que le cuenten cosas de terror, ¿qué tal, Lucas? Empezamos la historia, muchachos, pones la leyenda, ¿no? Con la dama esta. Ahora la mitad, ahí sí. Y más cautivadora, si cabe. Y eso que le da miedo. Perfecto. La dama blanca, señores. La leyenda blanca dice. Dice, usa cámara para la palma. ¿Verán? The lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Ok. Estamos contando esta historia bien bonita de la dama blanca. Uy. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. Perfecto.
hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. Uy, porque ese no elijo bien. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal Tanta with it. esperanza, pero lo que... I'll try, but it makes me so mad. Keep Pero... fighting, Saca la mano Nanny. ahí, saca la mano de ahí. Pero lo que la esperaba de la muerte y no la muralla. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Ya, la mató por celos, violencia, muchachos, violencia de género. So he was hanged on the small island Hicieron justicia. in the middle of the very same lake where he had killed the girl. Perfecto, hicieron justicia. Hicieron justice. They searched everywhere, but the girl's O sea, que nunca encontraron el cuerpo. Nunca encontraron el cuerpo, lamentablemente. Nunca encontraron el cuerpo. Since then, her Entonces, el espíritu dice. the White Lady has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. Perfecto. Muy bien. When fog arises, the White Lady is Cuando la niña aparece, la alma blanca aparece también, ¿no? the wood Y se ambula por el bosque. for her Perfecto, su amor perdido. in vain. Uy, ya me dio miedo. Hunting Ya me dio miedo, the ¿verdad? wailing of a woman in the distance. ¿Hablamos? Me gusta hablar. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must. Ah, niña. Go ahead. Poco madura por eso, ¿no? Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life Uy, of a young woman. Arrebata la vida de una mujer joven. Such a life in its youth, even just for an instant, the lady feels free from the Ya. burden of her pain. O sea, que atacan a las mujeres, parece. Se odió a Marta. Bueno, ya nos dio la historia de Tata. Good night, Nanny. Good night, my love. ¿Cómo se llama la chica? ¿Gillian? ¿Cómo se llama la chica? ¿Gillian? ¿Julian? ¿Jolien? I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories did not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. Ah, volvió a los 15 My años. father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals. Está fotografiar Who animales. else was in that damned place? ¿Y la hermana Marta? Nuevo capítulo del juego. 16 de julio de 44, ¿no? Ya tiene 15 años. Bueno, interactuamos con esto. Ok. Uy, muchachos. Parece que no está bien puesto. Vamos a ver cuánto sale. El juego corre 50 y 56 FPS, 60 FPS. El juego puede ser pesado, muchachos. El juego puede ser pesado. Muy pesado. Ya, I love the film. rebobinamos la película. Open the camera. Abrimos la cámara. Remove the old roll of film. Ya, extraemos el viejo rollo. Ponemos un rollo nuevo. Put the new Ponemos ahí. Perfecto. Ojalá que el juego esté bien optimizado, ¿verdad? Ojalá que el juego esté súper optimizado. Close the camera. Cerramos la cámara. Load the film. Cae el rollo. Activate the timer.
Tenemos el temporizador. Tantas cosas para tomar una foto en ese tiempo, ¿no? Now to bring the image into Increíble las cosas que había que hacer para tomar una foto en ese tiempo, ¿no? Ahora con el celular nomás uno aplasta un botón y ya está. Ya. floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Dice usar para mover allá. Ahí está. La mujer, la bala blanca, señores. What? La arma blanca. Is that a person? Ni babas, ni loca, ni babas. No me han ido. No me han ido, lo primero que hace va. Ahí está la mujer, ¿sí ven? I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend it Bueno, ya sabemos quién, ¿no? dreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. What terrible is. What terrible. Bueno, se quitó la ropita. O sea que esta muchacha es loca, ¿verdad? La va a ver todavía. Sabemos que la va a ver. Jodas. No jodas, ¿qué es eso? Miren ese pelo. Prepárense, muchachos. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I Uno de dragged vestidos. his body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. No me di cuenta de quién erais. Se trataba de mi hermana, A part of mi gemela, una parte de mí, y estaba muerta. to comprehend Es imposible. Ah, la hermana. what to do or to think. Era la hermana que estaba muerta en el lago. I have to stay calm. Uy. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. Es la hermana I gemela. don't need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. Es un medallón. Martha, Marta, February 26th, 1923. de febrero 93. De 1923 nació. Y se lo va a poner. Perfecto. Entonces, imagino que tiene que descubrir. Okay? Are you hurt? Jodas, ¿qué pasó? What are you doing? Go, Eric, run! ¿Qué hace el papá y la mamá? My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. No, empezó suave el juego, ¿no? Empezó despacito. Something that couldn't be undone. Muy despacito empezó el I juego. would have to pretend to be Muy lento, por día yo. forever. Tendría que hacerme pasar por Marta para siempre. ¿Por qué? Sé que tenía problemas con la mamá, ¿verdad? Siguiente capítulo, muchachos. Si el juego va a ser así, la verdad es que no me está gustando. Dice, un día después de la muerte de Marta. O Lord who gives life to the dying,
Let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Esta era alemán. I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Dearie, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Si no, dice, las pistas pueden desactivarse en ajustes de juego. No. Para destacar el punto de interés. Ya, perfecto. Bueno, ahora sí quiero ver el juego cómo corre. A ver, el juego corre a 106 FPS, lo cual está bien. Sin embargo, hay cierto, no sé, ¿cómo se dice esta palabra? Granular, no sé. El juego no se lo ve tan fluido, aunque dice 93 FPS, o sea, tiene que estar más fluido este juego, ¿ah? Miren. Bueno, pues no se mareen, muchachos. Estoy haciendo pruebas. Parece que está bien, ¿no? Parece que está bien. Dice conexión excelente, no hay ningún problema. Punto de interés. Acá hay algo. Books, and more books. In our villa, there must be 10 times more than even here. Bueno, parece que le gustan los libros. Vamos a ver qué por acá. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. Que tiene 15 años en la actualidad. A ver, un día, perdón, 15 años tiene. Un día después de que falleció, ¿no? Así era la verdad. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. Ah, era Guía. Ahí está, tenemos. Eran gemelas, ¿no? Guía, nombre raro porque no escuchó ese nombre, Guía, y Marta, ¿no? Perfecto, ¿no? Bien, vamos por acá. Vamos a ver el ventilador, papá está dormido. Daddy must be devastated. He loves me. I messed up and now I have to watch him suffer my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Está hablando como que si ella fuera Marta. ¿Sí escucharon? Ella está hablando como si ella misma fuera Marta. Uy, se trastorna de personalidad, muchachos. Bueno. These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Daddy's oboe. Oh, Pairing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. ¿Quién es ella? Daddy, Mummy, and my grandparents. Ah, papá, mamá. It seems almost impossible that Abuelo. father is a soldier. Mother would have been more suitable if she wasn't a woman. Ya. ¿Qué tenemos aquí? Parece que tenemos que llevarlo. Ah, tenemos que encender las velas. ¿Ya? Ahí está Marta, la hermana que falleció. Ahogada, me imagino que va a descubrir qué mismo pasó. Bueno, supuestamente es modo streamer. Done. Can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't sit still for a second. Manda Marta y si ese Marta está muerta, ¿cómo es eso? Sí, está loca la mamá. Así parece. Aquí hay una nota. ¿Qué dice? 17th, 1944. Sentimos enormemente sucedido y os tenemos presentes en estos momentos tan difíciles. Ernesto y su familia. Time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your... Estamos con vosotros en vosotros difíciles sobre la temperatura pérdida de vuestra querida. Monsignor Attilio D. Is someone
anyone coming to get these damn flowers? When Mummy asks for something, there's no escaping it. Ya entendí. Ya entendí, muchachones. A ver, como dice que no se veía bien con la mamá, ella se hizo pasar por Marta. Todos piensan que es Marta la que murió Gillian. Ahora sí entiendo. Ante la primera pérdida de nuestra querida Julia, o sea, ella se cambió rápido el medallón antes que vengan los padres para ella hacerse pasar por Marta, ella dijo. Que aparentemente no, la madre la odiaba, parece ser, o sea, no tenía mucho amor de los padres, preferían, parece que a Marta, la preferían que a ella, entonces se cambió. Perfecto, ahora sí entendí. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Perfecto. Lieutenant Colonel Rapporteur. Do I have to do everything as usual? Eric, get a move on. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. I better go or she'll end up getting seriously angry. Sí, me falta poco. There's no reason to use the phone right now. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. Bueno, entonces, estos muchachos, Marta, digo, Gillian se ha hecho pasar por Marta, muchachos. Uy, For a moment I thought I saw... No, that's not possible. It must be this whole situation making me see things that don't exist. bueno, era nuestro primer medio susto. Bueno, gracias por las rosas. Y ahora, Everything always has to be perfect with her. bueno, alguien llegó, ¿verdad? Parla Londra. Ah, no. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Y ya es Alex. C'è stata la pioggia. La mia barba è bionda. La mierda, es japonesa que es italiana. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Bueno, es que le pongo idioma italiano, ¿no? Para que todo sea igualito. Igual si le pongo en la próxima idioma italiano, ¿no? Porque todo va a ser en italiano. Acuérdense que estudio es italiano, muchachones. Bueno, aquí tengo que ponerla, perfecto. Hay otro punto de interés. Pasa que le tenía envidia a la hermana. A Marta le tenía envidia, se nota. Se nota, muchachos. Se nota que le tenía envidia. Bueno, el campanario está sonando. What's happening? Who closed the door? Uy, ya me hizo el miedo. Uy. Bueno, muchachos, empezamos. Alguien cerró la puerta, no sé quién fue. Eric, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. A pesar que se quedó dormido. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? ¿Sabes que yo entré The ahí? daughter you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? Ya le hizo llamar. Not enough. She has now also abandoned her. It's the same Yeah. old story. Todo es culpa de Julia. Always Julia's fault, isn't it? Her fault for Marta being deaf, Su culpa que Marta es sorda. you being infertile. Do you think it's the right time? Mm, Julia is dead, Irene. Dead.
Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. Pero si es sorda, ¿cómo escucha? Problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. Uy, me Are you asusté. the crazy one? Me? Anda, fuck. Me asusté. Me asusté. O sea, la madre tiene un bastante. Get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without O sea, el papá prefería a Julia, pues le gustaba a Julia a los dos. Will life be like Pero la mamá detestaba, tenía un resentimiento, sentimientos ambivalentes But now I'm home. con We Julia. can go fishing together. We can take pictures of butterflies. Papá compaginaba más con Julia, la mamá más con Marta. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. Ahora sí entiendo, ahora ya entiendo, ¿no? I miss O you. sea, la mamá piensa que por Julia no nació sorda Marta, quedó infértil a ella misma, la mamá. Entonces, lógico que va a tener esos sentimientos hacia, While American bombings ¿no? continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Ya más o menos estamos en la historia, ya sabemos más o menos cuál es la historia, por dónde va, pero es bonito usted que... Didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death Ay. was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, Perfecto, ¿no? for Al final fue mejor para todos que fuese yo la que muriese. better for me too that Mejor para mí que todos pensaran eso. guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Uy, empezamos con las pesadillas, nos jodimos. A ver. Marta ha perdido. Marta perdido. Tu alma. Marta ha perdido su alma. Bueno, parece que va a ser un juego que se juega entre la vida, ¿no? Un juego que se va entre la vida y la muerte. Está la cámara está fotográfica. Bueno. No que nos asustemos mucho. Bueno, yo le robé a ella identidad. ¿Qué pasó ahí? Porque hay sangre. Porque hay sangre. Vamos.
¿Qué va a hacer esta loca? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a sacar la cara? Ah, son las pesadillas, Son las pesadillas. ¿Qué va a hacer Marcela? ¿Qué es esto, por Dios? Señores, muy fuerte, están muy fuertes las imágenes. Pero todo es ficticio, todo es ficticio. ¡Ay, qué pasó! ¡No jodas! Estamos rememorando ahí una carta. Y se la va a poner bien. Bueno, esas son las pesadillas que tiene ella, así que pasa nada, es una pesadilla. Y esa imagen me perturba, señores. Me perturba. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Bueno, vamos entonces. Ahí están las dos. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Sí que eran gemelas. Capture the soul? Can I capture Martha's soul? Of course, babies. Bueno, la cámara, ¿no? Nuevo capítulo, tenemos la habitación, perfecto. Son capítulos cortos, parece. Bueno, o sea, a ver, muchachos, gráficamente tampoco es en la gran cosa, pero parece que el juego no está tan optimizado como uno quiere, porque se queda. Debe ser esto fluido debe ser. Y no es tan fluido. Bueno, vamos. Tenemos aquí. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Me tenebrosa esta chica, ¿no? Le gustan las cosas tenebrosas, ¿no? Tenemos ahí la campiña fuera, perfecto. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Pero parece que necesitamos una llave, ¿no? Even more scary fairy tales. Ah, pero acuérdense que estamos en el cuarto de Marta, creo. Estamos en el cuarto de Marta, ¿no? O sea que a Marta también le gustan las cosas así medias negras. Como tu conciencia. Marta, que claro, estamos en el cuarto de Marta. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I can wear my clothes in the other wardrobe. Vamos a poner esta blanquita. Perfecto, nos vestimos. Y vamos. Our beautiful home. In spite of everything, I prefer being here. Claro, pues en vez de estar con la Tata. Tata Martínez. Bueno, vamos. Aquí no hay nada más. Aquí tenemos It's July 18th. 18 de julio del 44, la Segunda Guerra Mundial, muchachos. It's about 9:30. 9 de la mañana. Bien, o sea que, ya, este es el cuarto pequeño de Marta y aquí estamos al frente Julia, se dormían juntas en el mismo cuarto, prácticamente. I always keep my trinket box locked. En la foto. Parece que son de papá y mamá, ¿no? If she sees this picture, she'll throw it away for sure.
It's me and Lapo. Ah, ya. See him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Un amigo. Un amigo obvio. The butterfly collection that Daddy made for me. Ok, perfecto. Bueno, hasta ahora hay una escena que me ha dado miedo. Nanny will be visiting me soon. Ah, la abuelita. Siempre cariño a las abuelitas, ¿no? My dress. The one Martha wore when she was... Hay que lavarlo, hay que lavarlo. Y este es el Chilia. all ready first. It's me with the nanny. Or maybe it was Martha. No one can remember. Es que eso pasa con los gemelos, ¿verdad? Se confunden. Bueno, creo que tenemos acá arriba también tenemos algo que ver. I still like to have the books and games from when I was little with me. Bien, yo creo que no falta nada más. Pero no creo que falta nada más de investigar, ¿no? Bueno, aquí faltaba algo. Esto. Here's the whole family together. A very rare thing indeed. Bueno. Y salimos aquí. Everything I need is always in my bag. Pulsa y dice, para ir al bolso. Ha abierto el bolso de Guía. Aquí puedes encontrar los objetos que Julia lleva siempre consigo, junto con lo que recoges durante el juego. Perfecto, ¿no? Los objetos aparecen en la parte inferior izquierda. Selecciona. Perfecto. Yo creo que estamos mal ahí. Yo creo que hay que poner un poquito arriba, ¿no? La imagen, ¿no? Dices, los objetos aparecen en la parte inferior izquierda. Selecciona un objeto para utilizarlo o analizarlo. Ahora intenta seleccionar la llave del mapa. The key to my trinket box. Ya, este es el mapa, perfecto, estamos aquí, ¿no? Esta es toda la campiña, señores. Tenemos álbum, no hay nada, tenemos registro, todo lo que ha dicho. La cámara, dice, me gusta llevar siempre la cámara conmigo, cuando menos tú la esperas, se encuentra la oportunidad de hacer la ropa perfecta. Bueno. ¿Se guarda esto? Vamos a ver si guarda. Perfecto, podemos guardar, ¿no? Vamos a guardar. Tiene un guardado automático. Nueva reunión guardado. Bien. Es importante tener un guardado ahí, por si acaso. Bien. Uy. Papá. ¿Sí ven? No está bien optimizado, sorry, muchachos. Bajó a FPV. El juego bajó. Miren, señores, tuvo un bajón horrible. Vamos a esperar a que se normalice. Pero tuvo un bajón terrible, muchachos. Tuvo un bajón terrible de FPS, no sé por qué. Si gráficamente no exige tanto el juego, no entiendo por qué. No entiendo, pero bueno. Ahí estamos, ¿no? Está medio feito. Vale, no importa. Vamos a abrir. Tenemos la llave, muy bien. Ahí volvió otra vez, ¿no? Ahí tenemos la caja. Tenemos el diario de Julia. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny, Yeah. That's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. Tenemos siguiente. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. La 44, ¿no? Legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think Yeah? I've just been crazy.
Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. Últimamente tampoco lo sé. Together. Me parece que Marta está deprimida. Yo creo que Marta se suicidó. Porque dice, tampoco le hacía gracia bañarse, no le gustaba bañarse. Como ella iba a ver las fotografías y todo eso, ¿no? July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. Bien, 12 de julio y 14 de julio, ¿no? Perfecto, el mismo año, ¿no? Empezó un nuevo diario, nos mudamos a Kiyo y olvidó la antigua casa, pero no pasa nada, no capitán mi vida, dice que podría poner... Dicen que nos han traído aquí por nuestra seguridad, por la guerra y todo eso. Dice, y va a cuidar de la nuestra. Ah, ya, la tata nos ha dejado su casa y va a cuidar de la nuestra. Es la casa donde fue con la tata. Ok, ya entendí. Bueno, vamos. Guardamos el diario. I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Manera de molestar a la mano. Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. They really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Claro, pues, como es sorda Marta, no escucha Marta, entonces lógicamente van a pensar que no escucha nada de lo que dicen, pero sí escucha la muchacha. Bueno, abrimos. Tenemos que tener cuidado de lo que dicen y todo eso, ¿no? Lamentable, ¿no? Que hay bastante bajada de frames. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Por estaban las hermanas Martas y Chile, ¿no? ¿Qué pasa con este juego? De verdad que está feísimo. Claro, se van los frames. Paintings in our house. Mum is passionate about painting. Bien, creo que está muy bien, ¿no? Bien, pero hay bastantes caídas de frames. Eso no me gusta el juego, ¿vale? Que lo mejoren. Dice, chips para correr, perfecto. Ok. Dad loves these prints of Florence. Litografía de Florencia. Sad. Litografía, ¿no? No, señores, es verdad que así no se puede jugar mucho. Se me hace acuerdo de un juego de terror que salió a principios de este año. ¿Qué nombre es que tenía? Es que no me acuerdo ahorita. Que lo mismo pasaba. Estaba mal optimizado el juego. Que había bastantes caídas de frames y está pasando lo mismo, lamentable, ¿no? Bien, este es el Julia. As a child, when I spent those short years with the nanny, this was my room. Ah, claro, pues está la habitación. It's locked. Strange. Why did they lock my room? Uh-huh. Se escucha.
Y eso que no está interesado a raíz del juego, ¿sí, no? Mummy's family coat of arms. Un cocodrilo. Tenemos un... no sé, un perro. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? Era para Julia. I will take it away soon. Qué molesta esa señora, ¿no? Promise. ¿Verdad qué molesta? The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Bueno, parece que se van los padres. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Bueno, pulsa acá para ver los objetivos. Perfecto, aquí está, ¿no? A ver, tenemos cosas que hacer. Dice, Marta siempre lee el periódico, tengo que hacer lo mismo que ella para que nadie sospeche. Perfecto, leer el periódico el 18 de julio, podría estar en una mesa. A ver, dice, cosas que hacer. Dice, debe poner una de mis fotos en este marco vacío. Siempre dije a Marta que lo haría, pero nunca lo hice. Le habría gustado. Y la cámara, cosas que hacer. Me gusta llevar siempre la cámara conmigo. Cuando menos te lo esperas, se presenta la oportunidad de hacer la foto perfecta. Los disparos dejo sobre la mesa, podría funcionar bien. Señores, qué caída monstruosa de frame, de verdad. De verdad, miren esto. Es increíble, de verdad. Es increíble las cosas que estoy viendo. Cayó a 10 frames el juego. Pero bueno, así es, ¿no? Así hay juegos que no salen bien optimizados. El juego exige, parece bastante, ¿verdad? Que parece exige bastante el juego. Así que... Bueno, vamos a seguir leyendo. Do you want to turn into a piece of charcoal, Julia? Vamos a poner lento porque la verdad que el juego se queda bastante. Mummy's family coat of arms. Emblemas familiares. Es típico europeos. Bien. A ver, aquí está el periódico. ¿No? Vamos a ver el periódico, perfecto. Leemos el periódico del 18 de julio. In San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, ha sido brutalmente asesinada. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Ya, She was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Bien. Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense Han sido derribadas 24 horas. Major Russian operation northwest of La defensa tedesca Tututu. Lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. Julia Kay, distressed but supported by faith. Irene, la madre, Edith, el padre y Marta, su hermana, anuncian el desgraciado fallecimiento de Julia. The funeral will take place in La Romola, Thursday, July 20th. Dijo que faltan 2 días para el entierro, ¿no? Para el entierro, ¿no? Perfecto, ¿no? Y leemos la última. In food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Bueno, esto no es mucho de importancia. Perfecto, terminamos el periódico, cerramos. Bien, hicimos el primer objetivo, que era el periódico, ¿no? Perfecto, leemos el periódico. Muy bien. Cogemos, dijo que cojamos la cámara, la camarilla. For Julia, take more and more photos, Dad. Bueno, cogimos la cámara, perfecto, la guardamos.
I can Y verify that the camera is still working by taking a photo. I could perfecto. photograph a sparrow. There are so many of them out here. Pero primero vamos. Prueba la cámara, ¿no? Sí, pero quiero probar esto There primero. might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for No, them. parece que es Not comida just de... privilege for few people in these times. Bueno, dice que podemos probar, ¿no? Uy, acá también hay cosas más. Más cosas, perdón. Daddy says that our wine, which is produced here, is extraordinary. I hate wine. I prefer beer. ¿Ve? Es mi team, es mi team. These plates are not ours. Es de mi We team. left them here. I remember them well. Es de mi team. Bien, ahora sí. Tenemos ya nada, ¿no? Ya tenemos algo acá. Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. Claro, ¿no? Claro, me gusta la mantequilla, la mermelada y esto, ¿no? Bueno, ya va siendo hora. Vamos a cumplir la hora, muchachones. Y ya mismo dejamos aquí el juego. A ver, no puedo volver. Aquí. Bien, vamos a probar la cámara, dice, ¿no? Pero no entiendo por qué el juego corre tan poco. Bueno, dice que acá podemos probar. ¿Y cómo sacamos la cámara? Allá, nuestro bolso, perfecto. Dice, estás a punto de usar la cámara Julia. Dice, es una resolución 140 con película de 120 milímetros. La utilizarás para hacer fotos en el juego. Algunas fotos tendrán elementos ocultos que harán avanzar la historia del juego. Perfecto. Mientras sujetes la cámara aparecerá un icono que indique los puntos de interés fotográficos. Este icono aparecerá y será más claro cuanto más cerca esté. Pulsa E para ver tu cámara y los que son instalados. No es bloquear apariencias de cámara. Perfecto. Busca elementos que quieres fotografar y pulsa para continuar. O pulsa Q para hacer el modo cámara. Perfecto. Estás a punto de hacer tu primera foto. Para simplificar la simulación, la vista previa de las imágenes muestra los ajustes a medida que los cambias en tu cámara. En la vida real, la imagen del visor está controlada por objetivos secundarios y solo responde al enfoque. Prepárate para tu primera foto. Si no te mueves, podrás afinar el giro, la inclinación y la altura de la cámara. R, F. Utiliza el control del panel para ajustar el enfoque y la exposición de apertura. ¿Qué carajo es esto? No sé qué es esto. Utiliza los controles del panel para ajustar el enfoque, la exposición y la... Allá. Ahí encontrarás todos los complementos de la cámara. Podrás utilizar diferentes objetivos, filtros, películas de distintas sensibilidades y mucho más. Sin embargo, ahora mismo solo tienes una película de visual. Perfecto. Después cerrar esta ventana, ajusta la cámara y pulsa para allá. Creo que está bien ahí, ¿no? Dice, estás a punto de hacer una foto en la que no se encuadra correctamente. No es importante reportar. Voy a esconder, pero esto puede... No. No encuadra correctamente. Qué asco. Elemento marcado. Desenfocado es.
Ahora te quiero ver. Elemento enmarcado. Si era estudiar un curso de fotografía con este juego. Ya estoy perdido. Intenta sacar una foto de un gorrión en el exterior para probar la cámara de condiciones. Eso estoy tratando de hacer. Pero eso está más jodido que matar a un jefe final. Mira, eso está más jodido. Advertencia, dice. Estás a punto de hacer una foto en la que no se encuadre correctamente. Sí que no me gustó, muchachos, esto ya. De verdad. No sé nada de fotografía. No. Que no sé para qué sirve esto. Enfoque. Enfocado. Ahí estamos. En la fotito. Enhorabuena, Isa. Has hecho tu primera foto. Puedes pasar todo lo que quieras a lo largo del juego, pero recuerda que solo unas pocas serán fundamentales para su historia. Pero no aprenderás a rever las fotos que has hecho. Y no se quiere salir ese quiere salir, muchacho. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the darkroom in the cellar to print it. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a dejarlo aquí. El juego. Became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Ok. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. Perfecto, no, bueno. Allow myself to forget. Sigue hablando. Ok, ya paraste. Bueno, ahí tenemos la casa, ¿no? Ahí tenemos la sombrita de ella. A ver. ¿Qué ha parecido el juego, muchachos? Hasta mientras mis primeras impresiones, el juego ha empezado lento, un poco aburrido, de verdad. No sé, muy lento, falta un poco más de acción. Optimizar el juego no está para nada. Exige bastante para este juego, muchachos. Exige bastante, así que tienen que tener una PC, más que todo en PC, una PC potente, muchachos, porque exige bastante. Miren la caída de frame que hay y eso no debería haber. El juego no está optimizado totalmente, lamentable. Eso es un punto o dos puntos negativos para el juego, ¿no? Gráficamente está bien, aceptable. La jugabilidad, vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Hasta ahora, como les digo, me ha parecido lento el juego. No me ha gustado cómo se está desarrollando al principio. De verdad, como les dije, lento. No ha habido momentos así de terror que digo, wow, increíble, esto me va a asustar, no, para nada. Esperaba cosas oscuras, lugares oscuros, pero hasta el momento todo está claro, todo está bonito, lindo. Puede ser que más grande todo empiece a ponerse en modo pesadilla. Así que, muchachos, gracias por estar directo. Le doy hasta ahora un 7 sobre 10, muchachos, el juego. Un 7 sobre 10 e incluso hasta un 6 por esta mala optimización del juego. Así que vamos a darle al juego, a ver cómo se desarrolla. Y si vamos bien el juego, si no se queda como estoy viendo, vamos a hacer otro directo. Así que, muchachos, gracias por estar aquí. No se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita para tener más videos de estos contenidos. Y nos vemos la próxima.